Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Como ven en el título, vamos a hablar de Ozge y Serkan, y créanme, lo que tenemos que contarles es realmente impactante. Prepárense porque esta historia promete darnos mucho de qué hablar y, quién sabe, quizás hasta nos cambie la forma de ver las cosas. Antes de sumergirnos de lleno en esta novedad, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones, porque créanme, después de esto van a querer estar al tanto de todo. Bueno, entremos en materia. El 6 de enero de 2026 amaneció con una noticia que ha sacudido los cimientos de muchas cosas. Ozge y Serkan, dos nombres que quizás les suenen familiares, quizás no tanto, pero cuyas vidas, o al menos la intersección de sus vidas, ha generado un revuelo considerable. La información que ha salido a la luz es tan inesperada como trascendental, y ha llevado a análisis, especulaciones y, por supuesto, a una ola de emociones encontradas entre quienes siguen de cerca sus trayectorias, o quizás, de quienes ahora se verán arrastrados por esta noticia. Cuando hablamos de impactante no estamos exagerando. Imaginen estar viviendo un día normal, y de repente ¡boom!, una revelación que cambia el panorama por completo. Eso es, en esencia, lo que ha ocurrido. La magnitud de la sorpresa radica en varios factores: la naturaleza de la revelación en sí, las personas involucradas y las implicaciones que esto podría tener para el futuro. No se trata de un simple rumor o una anécdota menor, sino de algo que parece tener un peso considerable y un alcance que aún estamos intentando comprender del todo. Vamos a desglosar un poco lo que sabemos, o al menos lo que se ha filtrado hasta el momento. Ozge, una figura cuya profesión o ámbito de influencia es tal que su vida privada, o ciertos aspectos de ella, suelen captar la atención. Y Serkan, también un nombre con resonancia, cuya conexión con Ozge es, hasta ahora, lo que ha generado todo este alboroto. La noticia en cuestión gira en torno a una revelación que, si bien es difícil de confirmar en su totalidad dada la naturaleza de estas informaciones, se perfila como un punto de inflexión. Se habla de una situación que nadie esperaba. Podría ser una relación que se hace pública de forma inesperada, un proyecto conjunto monumental que cambia las reglas del juego, o incluso un giro personal radical que repercute en su entorno. Lo fascinante de estas noticias es cómo entrelazan la esfera pública y la privada. A menudo seguimos a figuras públicas porque admiramos su talento, su trabajo, o simplemente nos sentimos intrigados por sus vidas. Y cuando algo tan inesperado sucede como esta impactante noticia de Ozge y Serkan, es natural que sintamos curiosidad, que queramos saber más, que especulemos sobre lo que esto significa. Por ejemplo, si la noticia involucra una colaboración profesional, ¿qué tipo de proyecto podría ser? ¿Será algo que revolucione su industria? ¿Cambiará la dinámica de sus carreras individuales? Si se trata de una revelación personal, ¿qué implica esto para sus vidas y para las personas que los rodean? ¿Cómo reaccionarán sus círculos cercanos? ¿Y cómo afectará esto a su imagen pública? Estas son las preguntas que estoy seguro, muchos de ustedes se están haciendo ahora mismo. Es importante recordar que en muchos casos, la información que llega a nosotros es fragmentaria, a veces teñida de especulación. Sin embargo, el simple hecho de que una noticia sea catalogada como impactante ya nos da una pista de su potencial para generar conversación y debate. La fecha 6 de enero de 2026 sitúa este acontecimiento en un futuro cercano, lo que añade una capa de anticipación y, quizás, un poco de incertidumbre sobre los detalles que aún están por confirmarse o desarrollarse. ¿Qué podríamos esperar de esta noticia? Si hablamos de celebridades, podría significar una nueva pareja, un embarazo, un retiro inesperado, o un escándalo. Si hablamos de figuras del mundo empresarial o político, podría ser una fusión, una dimisión, o una revelación de corrupción. La vaguedad intencional en el título nos obliga a pensar en un amplio abanico de posibilidades, y eso, precisamente, es lo que la hace tan intrigante. Personalmente me encuentro fascinado por la forma en que estos eventos, a menudo personales, pueden tener un eco tan grande en la esfera pública. Nos hacen reflexionar sobre la naturaleza de la fama, sobre la línea difusa entre lo privado y lo público, y sobre cómo nuestras percepciones de las personas pueden cambiar drásticamente ante una nueva información. Imaginen la escena: medios de comunicación en alerta,
redes sociales explotando con hashtags y teorías, y millones de personas intentando conectar los puntos. Así es como una noticia de este calibre puede transformar un día aparentemente normal en un torbellino de información y emoción. Ahora bien, ¿podemos hacer nosotros como espectadores ante esta situación? Lo más sensato es mantener una actitud crítica, esperar a que se confirme la información, y sobre todo, evitar caer en juicios precipitados o en la difusión de rumores infundados. Sin embargo, eso no quita que podamos debatir, especular de forma sana, y compartir nuestras impresiones. Y para eso estamos aquí, para abrir un espacio de diálogo. La sorpresa ante una noticia así es una reacción muy humana. Nos saca de nuestra zona de confort, nos obliga a replantearnos lo que creíamos saber, y nos recuerda lo impredecible que puede ser la vida. Ozge y Serkan, sea cual sea la naturaleza exacta de su impactante noticia, han logrado, sin duda, acaparar la atención de muchos. Y aquí es donde entra en juego la importancia de estar bien informados y de tener fuentes confiables. A medida que más detalles emerjan, estaremos aquí para analizarlos, para intentar darle sentido, y para compartir con ustedes las últimas novedades. La fecha 6 de enero de 2026 nos da un marco temporal para esta revelación. ¿Fue algo que se planeó cuidadosamente para ser anunciado en esa fecha? ¿O fue un descubrimiento fortuito que salió a la luz ese día? Estas son las preguntas que alimentan la curiosidad y que nos invitan a escudriñar cada detalle. En resumen, mis queridos amigos, la impactante noticia de Ozge y Serkan del 6 de enero de 2026 es un evento que ha generado un gran revuelo. Hemos hablado sobre la sorpresa que provoca, las posibles implicaciones que podría tener, y la forma en que estas noticias entrelazan la vida pública y privada. Hemos reflexionado sobre la importancia de la curiosidad, la necesidad de cautela ante la información, y el poder que estos eventos tienen para captar nuestra atención. Permítanme expandir un poco más sobre las posibles ramificaciones de una noticia de esta magnitud. Cuando nombres como Ozge y Serkan, que se presume tienen cierto reconocimiento público, se ven envueltos en un acontecimiento impactante, las ondas expansivas de esa noticia pueden ser amplias y variadas. Si nos inclinamos hacia la posibilidad de una relación sentimental inesperada, esto podría reconfigurar por completo las percepciones públicas de ambos individuos. ¿Tenían carreras o proyectos individuales que ahora se verán influenciados por su unión? ¿Cómo reaccionarán los seguidores que los conocían en contextos diferentes? Podríamos estar ante una pareja sorpresa que genere tanto envidia como admiración, o quizás incluso controversia si sus pasados no son del todo públicos o si existen dinámicas previamente desconocidas. Las redes sociales, como siempre, se convertirían en un hervidero de especulaciones, memes y análisis exhaustivos de cada detalle que pueda sugerir su interacción. Por otro lado, si la noticia se centra en un proyecto conjunto monumental, las implicaciones para sus respectivas industrias podrían ser enormes. Imaginen a dos figuras prominentes de campos diferentes uniendo fuerzas para crear algo completamente novedoso. ¿Podría ser una empresa innovadora que fusione tecnología y arte? ¿Una iniciativa social a gran escala que busca abordar problemas globales? Este tipo de colaboraciones suelen venir acompañadas de una inversión significativa, de equipos de trabajo multidisciplinares y, sobre todo, de una visión audaz. El éxito o fracaso de tal proyecto tendría un impacto directo en sus reputaciones y en la dirección de sus carreras futuras. Sería fascinante analizar cómo sus talentos individuales se complementan y cómo logran sinergizar sus experticias para alcanzar un objetivo común. En un escenario más dramático, un giro personal radical podría referirse a una decisión de vida trascendental. Esto podría incluir un cambio de carrera drástico, una mudanza a un lugar inesperado, o incluso una declaración pública sobre creencias o valores que desafíen lo que el público conocía de ellos. Estas revelaciones a menudo obligan a los observadores a confrontar sus propios prejuicios y a reconocer la complejidad y la evolución de las personas, incluso de aquellas que consideramos figuras públicas. La fecha específica *6 de enero de 2026 también añade un elemento de intriga. ¿Por qué ese día? ¿Fue una fecha preestablecida para un anuncio estratégico, buscando aprovechar la atención mediática de principios de año? ¿O quizás fue una fecha límite para un evento o un proceso que culminó en esa revelación? La meticulosidad en la elección de la fecha sugiere que hay una historia detrás, una narrativa que va más allá de una simple aparición pública.
Lo que hace que estas noticias sean tan adictivas para el público es, en parte, su naturaleza ilusoria. A menudo, la información que recibimos es una versión editada, cuidadosamente curada para generar el máximo impacto. Sin embargo, la fascinación radica en el intento de descifrar la verdad subyacente, de conectar los puntos y de imaginar las conversaciones privadas, los desafíos y las emociones que rodean estos momentos cruciales. La línea entre lo público y lo privado se difumina constantemente en la era digital. Las vidas de las figuras públicas se convierten en un espectáculo, y cualquier interrupción en la narrativa esperada se convierte en noticia. La impactante noticia de Ozge y Serkan es un recordatorio de que, detrás de los titulares y las apariencias, hay seres humanos con vidas complejas y caminos a menudo impredecibles. Como comunidad, tenemos un papel crucial en cómo procesamos esta información. La emoción es natural, la curiosidad es humana, pero la responsabilidad de ser críticos y de evitar la propagación de desinformación es fundamental. Debemos aprender a disfrutar de la especulación saludable, a participar en debates informados, pero siempre con un respeto por las personas involucradas. Imaginemos la energía que se desataría en el ámbito digital, portales de noticias compitiendo por los detalles más jugosos, analistas de medios desgranando cada declaración, y los seguidores de Ozge y Serkan, tanto individuales como mutuos, debatiendo fervorosamente en foros y redes sociales. Sería un ejemplo palpable de cómo una sola noticia puede captar la atención global. Esta situación nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la fama y la notoriedad. ¿Por qué nos atraen tanto estas historias? ¿Qué buscamos en las vidas de los demás, especialmente de aquellos que parecen tenerlo todo resuelto? Quizás sea una forma de escape, una distracción, o una manera de entender mejor la condición humana a través de las experiencias de otros. La fecha del 6 de enero de 2026, vista desde el presente, representa un horizonte temporal que aún nos permite soñar y teorizar. ¿Será esta noticia el preludio de algo aún mayor? ¿Será el catalizador de un cambio significativo en sus carreras o en sus vidas personales? Solo el tiempo y las próximas revelaciones nos darán las respuestas. Mientras tanto, la impactante noticia de Ozge y Serkan se cierne como un enigma intrigante. Nos recuerda que por mucho que creamos conocer a las figuras públicas, siempre hay capas ocultas, giros inesperados y eventos que tienen el poder de sorprendernos. Espero que este análisis les haya resultado intrigante y les haya dado pie a pensar. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que podría ser esta impactante noticia? ¿Tienen alguna teoría sobre Ozge y Serkan? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de esta curiosa noticia y podamos seguir generando conversación. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo.